Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Bienvenido, bienvenida de nuevo a tu podcast de desarrollo personal. Crece contigo, aquí donde estamos todos los que crecemos diario, los que no nos conformamos, los que queremos más, los que queremos mejorar nuestra vida y hacerlo desde una perspectiva científica, desde la psicología. El día de hoy empezamos un nuevo tema, un tema muy interesante y tan útil, un tema que necesitamos todos aprender y aplicar diario en nuestras vidas: relaciones saludables, comunicación efectiva y límites claros. ¿Cómo utilizamos los conceptos de ACT para mejorar las relaciones interpersonales y establecer límites saludables? Y no solamente ACT, todos los conceptos, o la mayoría de todas las terapias de tercera generación. Así que vamos a empezar y darle con todo con este episodio tan interesante, tan complejo como puede ser relacionarnos sanamente con otras personas. Imagina que tienes un amigo cercano o una amiga cercana con quien siempre te has llevado muy bien. Últimamente has notado que te sientes sobrepasado o sobrepasada por sus constantes llamadas y mensajes. Tal vez trata de verte diario, tal vez trata de hacer muchas más cosas contigo, o quiere que le contestes inmediatamente. Aunque aprecias su amistad, sientes que necesitas un poco más de espacio y no sabes cómo decirlo. ¿Cómo puedo decirle a mi amigo o a mi amiga que necesito un poco de tiempo para mí sin lastimarle? Muy bien, pues vamos a empezar con la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Necesitamos entender que hay una cuestión aquí con los límites. Los límites, y esta es la parte interesante con los límites, que los límites no solamente son para ti, sino también para la otra persona. Nosotros tenemos que darnos a respetar nuestros límites, pero al mismo tiempo no sobrepasarlos de la otra persona. Expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos de forma respetuosa y sin culpar a la otra persona. Por ejemplo, valoro mucho nuestra amistad, pero necesito un poco de espacio para mí en este momento. En este ejemplo, lo que estamos haciendo claramente es tratando de hacer entender a la otra persona que pues necesitamos nuestro espacio, es decir, no estamos evadiendo el tema, pero al mismo tiempo estamos comunicando qué es lo que necesitamos sin necesidad de ponerle calificativos a la otra persona. Y esto es un tema muy interesante en ese punto en particular, porque hay una cuestión aquí. Siempre hemos hablado de definir y de juzgar, ¿no? Y cuando nosotros decimos valoro mucho nuestra amistad, pero necesito un poco de espacio para mí en este momento, estamos definiendo desde una necesidad propia. No estamos juzgando. Juzgar sería: me caes muy bien, pero me parece excesivo el tiempo que estamos pasando últimamente. Eso es un juicio, porque estás hablando desde tu perspectiva de esto no me gusta, me parece mucho, me parece poco, me caes muy bien, ¿no? Pero cuando decimos valoro mucho nuestra amistad, estamos hablando como si alguien más lo dijera por nosotros. Es decir, como si tú hablaras de otra persona externa, ¿no? ¿Por qué? Porque así es más fácil de verlo. Es decir, digamos que tú estás hablando de tu hermano, de tu hermana, ¿no? Si es que tienes, o de algún otro amigo. Él valora mucho su amistad, pero necesita un poco de espacio para él, para ella, en este momento. De esa manera lo podemos hacer un poquito más fácil, ¿no? Es decir, estamos definiendo un límite, pero obviamente es para nosotros, ¿no? Pero si te das cuenta, estamos pensando cómo lo diríamos si estuviéramos hablando de alguien más de una manera respetuosa, de una manera que no vaya a lastimar a otra persona. Que lo digamos con tacto, que lo digamos bonito, ¿no? Que no causemos ahí una incomodidad en la otra persona al momento de decirlo. Y esto es muy útil si lo piensas. ¿Por qué? Pues porque este tipo de cosas, cuando no se manejan de una manera adecuada, ¿qué pasa? Obviamente no es tu responsabilidad para nada,
el cómo la otra persona lo interprete, pero sí es tu responsabilidad hacer lo mejor posible para que se mande el mensaje correcto, adecuado a lo que realmente quieres transmitir ahí. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente, puede pasar que tú lo digas así, pero aún así, tú lo digas bien, con definiéndolo, sin juzgar, ¿no? Pero aún así la otra persona lo interprete como que ya no quiere, ya no quieres estar con esa persona, ¿no? Y se puede enojar, se puede poner triste, puede irse, ¿no? Pero eso, ¿qué crees? Que eso ya no es asunto tuyo. ¿Por qué? Pues porque tú lo definiste correctamente. Y ahí, como tú respetaste el límite de la otra persona, y la otra persona reacciona así, pues es sano tú pensar en qué necesitas ahí, en qué quieres. ¿Por qué? Pues porque si la otra persona lo interpreta de otra manera, tú definirás qué tan valiosa la otra persona es para ti como para tolerar eso, ¿no? Entonces, ahí, si te das cuenta, es como una especie de seguro para ti. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo la cosa correcta, ¿no? Y ahí ya nadie te puede decir que que es tu culpa o que lo hiciste mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estás juzgando, no estás poniendo calificativos, no estás sobrepasando los límites de la otra persona. Entonces la otra persona no tendría necesariamente por qué identificarlo o interpretarlo de esa manera, ¿vale? Por eso es tan útil la herramienta de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva se puede definir como dar a entender tus emociones, pero justo en este punto medio, sin sobrepasar ninguno de los dos límites, ni el tuyo ni el de la otra persona. Una forma de decir esto, sobrepasando tu propio límite, sería decir, híjole, ¿qué te parece si si hoy no, si otro día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estás definiendo realmente lo que quieres. Estás diciendo que otro día. Entonces estás acumulando. Estás tratando de procrastinar esta conversación. Pero tú vas a seguir incómodo, incómoda, porque no estás enfrentando el problema de frente, sino que le estás dando largas, lo estás evadiendo, ¿no? Y pues ya dijimos cómo sería sobrepasar el límite de la otra persona, ¿no? Híjole, me caes muy bien, pero ahorita no, estás siendo demasiado absorbente, no quiero, ¿no? Entonces ahí estamos diciéndolo de una manera que podría herir a los sentimientos de la otra persona, porque estamos diciéndole que estás siendo demasiado absorbente, es decir, estás juzgando la forma en la que está actuando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos así? Porque realmente aquí tú no sabes por lo que la otra persona podría estar pasando, ¿no? Podría estar pasando por una situación complicada que tal vez no te ha comunicado y tal vez es su manera de evadirse, ¿no? No digo que esté bien, pero podría ser el caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tu amigo o tu amiga se enoja por poner estos límites? Porque es posible, ¿eh? Si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos hecho este ejercicio y llevamos años con la persona y jamás hemos sido así, de hecho hemos sido bastante pasivos en ese aspecto y nos hemos transgredido a nosotros mismos y de repente pones un límite, pues ¿qué va a pasar? Que la otra persona se va a confundir, se va a sentir enojada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como el enojo, recordemos que es una emoción que surge cuando tenemos que defender algo nuestro, algo que valoramos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú pones un límite que nunca habías puesto, pues ¿qué va a pasar? Que puede tratar de defender su deseo, ¿no? Y decir, pero yo siempre he querido esto y siempre le ha pasado, ahora ¿por qué no? ¿No? Pero aquí es importante entender esto, que si lo hacemos con empatía y respeto es más probable que entienda tu punto de vista sin enojarse, ¿no? Y aquí estamos poniendo un amigo como ejemplo, ¿no? Pero si lo ponemos así es porque es más fácil. Es mucho más fácil hablar de una amistad que hablar de alguien más cercano. No debería de ser así, necesariamente, dependiendo de a quién le preguntemos, claro que sí. Pero
Esto puede aplicar para un familiar, para tu pareja, para tus hijos, para tus padres, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto puede... Las relaciones con otras personas son complejas, son muy complejas. Porque el hecho de que ya envuelvas a otra persona, que es un mundo completamente diferente al tuyo, y recordando que tú cambias, así como estás ahorita en este momento, en este podcast, escuchando sobre desarrollo personal, sobre cómo establecer límites, adquiriendo nuevas habilidades, nuevas ideas, etcétera, lo mismo va a ser la otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta sinergia entre ambas personas va a ser continuamente cambiando, ¿no? Cambiante. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que esto de establecer límites es una habilidad necesaria, muy, muy útil en cualquier tipo de relación y que siempre tiene que estar en tu caja de herramientas, porque siempre vas a relacionarte con gente. Somos animales sociables, buscamos la validación de otros, buscamos la pertenencia a un grupo. Entonces, eso hace que siempre tengamos que comunicarnos con otras personas y compartir espacios con otros. Por eso es importantísimo que sepamos cómo establecer límites. Punto número 3. ¿Cómo puedo decir que no a las peticiones de los demás sin sentirme culpable? Este punto es muy bueno. Y más porque, pues si estamos aquí sobre cómo aprender a establecer límites, es porque tal vez no lo hemos hecho constantemente. O pensamos que lo hemos hecho, pero no nos sentimos satisfechos, etcétera, ¿no? Y la culpa puede ser un sentimiento que surja. Porque decimos, oye, ¿sabes qué? Me siento mal porque siempre le digo que sí y ahora le dije que no. O siempre le digo que sí, pero ahora le dije que necesito mi espacio. A ver si no se va, ¿no? A ver si no decide cambiarme por alguien más. Y aquí vamos a establecer un punto importantísimo. Que si tú fueras reemplazable, que si tú fueras tan fácilmente cambiable por alguien más, intercambiable, te pudieran cambiar por otra persona así de sencillo, así de fácil, en un chasquido, pues ¿qué va a pasar? Que ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho, sería muy fácil, ¿no? O es más, tú te darías cuenta porque tendría 3 personas iguales, ¿no? Con la misma personalidad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué crees? Que eso no es posible. Porque para otra persona que sea igual que tú, tendría que vivir tu vida. ¿Sabes lo difícil que es eso? Y con vivir tu vida hablo literalmente, ¿eh? Hablo de tus mismos papás, tu misma escuela, tus mismos amigos en el pasado, tus mismas vivencias, tus mismos dolores, tus mismos placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es imposible. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué digo que tendrá que vivir tu vida? Porque nosotros, por mucho que nos encante fingir que no, somos producto del entorno, somos productos del contexto, y de ahí viene lo de la terapia de aceptación y compromiso y todas las terapias contextuales. Por eso son tan efectivas, porque toman en cuenta el contexto actual y están enfocados en el presente, en qué quieres cambiar, qué quieres modificar en base al contexto, en base a lo que está ocurriendo, en base a tu entorno, y darse cuenta de cómo el entorno afecta, envuelve a la persona, la modifica y cómo influye a un nivel tan profundo. Por eso es tan importante que entendamos que no somos reemplazables, que todos y cada uno de nosotros somos únicos, tenemos nuestras propias habilidades, capacidades, limitaciones, oportunidades, fortalezas, etc. Entonces, aquí tenemos que entender que este simple hecho ya nos da el derecho de decir que no a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eres único. Es decir, date ese, ¿cómo decirlo? Ese apapacho de decir, oye, ¿sabes qué? No quiero, no tengo ganas. Y yo me lo merezco. ¿Por qué? Pues porque soy yo. O sea, realmente no tengo por qué dar más explicaciones. Si después lo pienso y digo, ay, no, sí, tal vez hubiera estado bien decir que sí. Ah, bueno, pero eso ya es cosa mía. Nadie me tiene que decir qué pensar. Porque eso es transgredir mi límite. ¿Te das cuenta? Es como... Es más, piénsalo al revés. ¿Cómo sería si tú haces eso con alguien más? Si tú le dices a alguien más,
oye, tú no debes de hacer esto, tú deberías de pensar esto y hacer esto de acá. Ahí tú estás transgrediendo un límite de alguien más. Pero ¿sabes qué? Que es mucho más fácil verlo cuando hablamos de otra persona que cuando hablamos de nosotros. Y eso no debería de ser así, si te das cuenta. Eso es horrible si lo piensas. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestro amor propio y nuestra autoestima. ¿Cómo está nuestra autoestima? El estado actual de nuestro amor propio. ¿Te das cuenta? Es algo que realmente vemos ahí. ¿Que por qué se me hace tan fácil transgredir mis propios límites y no transgredir los de otros? ¿Por qué pienso más en los demás y menos en mí? ¿Por qué me pongo a mí en último lugar? Al hacer eso no estamos cuidando de nosotros. ¿Y qué ocurre? Que eso es una consecuencia, realmente, un síntoma de algo más. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una buena noticia. Que justamente hacer lo contrario, es decir, cuidarte a ti mismo, a ti misma, ponerte a ti primero, cuidar tu bienestar emocional, ponerte antes de otros, establecer tus límites, eso puede ser una solución y una forma de curar esa falta de autoestima. Y te voy a decir ¿por qué? Porque cuando nosotros no nos queremos, ¿qué va a pasar? Que tenemos una creencia, ¿no? Digamos que decimos, ay, yo no soy para tanto, yo tendría que ser agradecido, agradecida de que las otras personas me quieran. Si tenemos esa creencia limitante, súper inconsciente, es más, te la compro, ni siquiera tú sabes que la tienes. O una parecida, yo no soy valioso, yo no soy bueno, yo no merezco, etcétera, lo que sea. La creencia que me digas que sea, es más, ni sabes que la tienes, pero la sientes, ¿no? Sientes eso y eso hace que te pongas a ti después que los demás. Es más, tú hasta abajo de la jerarquía, ¿no? Tú hasta el último y tú pones a los demás antes que ti. Va. ¿Qué va a pasar? No sé si recuerden el efecto Pigmalión. Investíguenlo, googleenlo. Pero ¿qué ocurre? Que al momento de que tú empiezas a poner límites, aunque no te los creas, aunque pienses que no te los mereces, si tú lo empiezas a hacer, vas a ver la magia. ¿Y cuál es la magia? Obviamente no va a pasar de un día para otro. Las personas van a tener resistencia, y un montón. Mientras más tiempo y más fuerte haya sido la falta de empatía contigo, mientras más hayas puesto a las personas enfrente de ti, más resistencia va a haber. Porque es como el estado natural de las cosas, ¿no? Y lo tratas de cambiar. Enfréntalo y di antes sí, pero ahora ya no. ¿Qué por qué ya no? Pues no sé, ahora no quiero. Así, no tienes que dar explicaciones. Y eso justamente habla de los límites. Cuando te dicen, oye, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué ahora no quieres? Pues ¿por qué no ya? Pues, y no tienes que decirlo así, puedes decirlo así como, pues ahora no se me ocurre, no sé. Ahora pienso de esta forma. Pero siempre ha sido así. Bueno, ya me tengo que ir. Bye. O no contestas. ¿Por qué? Pues porque eso es transgredir tus límites. Porque alguien te tendrá que pedir explicaciones de cómo piensas o cómo te sientes, si tú no quieres hacerlo. ¿Vale? Entonces, al empezar a hacer esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo muy interesante. Entramos en un juego de expectativas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Que cuando tú estás creyéndote que no te mereces estos límites o lo que sea, esta emoción de insuficiencia, de que no eres lo mejor, pero tú pones tus límites, ¿qué va a pasar? Que eso va a impactar las creencias de otros sobre ti. ¿Va? Va a impactar sus expectativas de ti, sus creencias, esos core beliefs, como se dice en inglés, o pensamientos centrales, como en Intensamente, ¿no? Sobre ti, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que los estás impactando con tus acciones, con esos límites. Van a decir las otras personas, híjole, antes era súper maleable, pero ahora ya no. Entonces, pero a ver si es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a hacer acciones para confirmar eso. ¿Y qué crees? Que esas acciones van a modificar la forma en la que tú crees de ti. Es decir, la cadena es esta: acción, creencia, acción, creencia. Y primero empezamos desde la creencia tuya, ¿no? Es decir, tienes tu creencia que no te la crees, que piensas que no te lo mereces, ¿no? Pero tienes la acción que lo modifica, ¡pum!, contraria.
Va, entonces modifica la creencia de la otra persona, lo cual modifica sus acciones, lo cual va a modificar poco a poco tu creencia, y ahí es donde está la magia. Tus creencias van a cambiar poquito a poquito, porque vas a decir, órale, entonces sí funciona, porque la otra persona sí cambió la forma en la que actúa conmigo, ¿no? Ya me pregunta, ¿no? Antes le valía si tenía tiempo, ¿no? Pero ahora me pregunta, oye, ¿tienes tiempo para hacer esto este fin? ¿No? Ahora le importa, ¿no? Entonces ahí poquito a poquito vas a darte cuenta de que sí eres importante y vas a generar tu autoestima, aun si es inexistente. ¿Vale? Por eso es tan importante el establecimiento de límites, aun si no te la crees, aun si piensas que no mereces. Punto número 4. ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con mi pareja? Aquí es importantísimo. Cuando hablamos de comunicación, hay que verlo como un triángulo, como una base. La comunicación está en la puntita de arriba. Y hay dos cositas que tienen que estar abajo, que es el respeto y la confianza. Ahora, este respeto y confianza, ojo, tiene que ser mutuo, ¿eh? No solamente tú hacia la otra persona, sino al revés también. Y si esto no existe, si alguno de los dos no existe, la comunicación no va a ser efectiva. ¿Ok? Lo digo otra vez. Si el respeto o la confianza no existen por ambos lados, alguno de los dos falla por ambos lados, es decir, tú tienes los dos, pero a la otra persona le falta uno, le faltan los dos, o al revés, la comunicación no va a ser efectiva. Y con efectividad me refiero a que el mensaje que tú tratas de transmitir lo reciba la otra persona de manera correcta, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos primero mejorar estos 3 aspectos de nuestra relación. Si esto no existe, por mucho que tú tengas escucha activa, empatía, tratar de entender el punto de vista de la otra persona, por más que tú establezcas límites y respetes los límites de la otra persona, ¿qué va a pasar? Que la comunicación no va a ser efectiva. Pero es importantísimo que tengamos esto en mente. ¿Por qué? ¿Y por qué me encanta hablar de esos 3 pilares de las relaciones, o esos 3 puntos centrales? Porque hay muchas relaciones en las que no ocurre la comunicación. La comunicación hoy en día está tan pobre con lo que respecta, y más en relaciones modernas con personas más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos llenos, nos meten por todos lados, por las orejas, por los ojos, las ideas de egocentrismo, de individualismo, que ni siquiera son nuestras, si ni siquiera son, tú dirías, pues a México se le ocurrió, a los mexicanos nos ocurrió, a los latinoamericanos se nos ocurrió, que ahora el individuo es más importante que el colectivo, que las demás personas. No, esas son ideas que vienen de Estados Unidos, ¿vale? Muchos pueden estar más o menos de acuerdo con esto que acabo de decir, pero agárrense un libro de sociología y ahí van a ver cuál es la diferencia enorme entre una sociedad colectivista, como lo puede ser Japón y China o Corea, con una sociedad individualista como lo puede ser Estados Unidos o Canadá, en el que el individuo importa más que los demás, y si yo estoy bien, los demás que se mueran. Esto es muy, muy importante, y esto es muy delicado de tratar, y probablemente a mucha gente no le encante lo que estoy diciendo. Pero ¿qué ocurre? Que eso es así como funciona. Y nosotros tenemos que luchar en contra de eso. ¿Por qué? Porque sí, el amor propio es importante, pero esto no es amor propio. Cuando tú te antepones ante los demás, estás justamente haciendo lo contrario a lo que decíamos. ¿Por qué? Pues porque no estás transgrediendo tus límites, es más, los estás extendiendo y estás transgrediendo a los de las demás personas. Cuando tú te estás poniendo por sobre los demás. Yo soy más importante que tú, entonces tú vas a hacer lo que yo quiera. Entonces tú estás transgrediendo el límite de la otra persona, ¿no? En este ejemplo. O yo soy más inteligente que tú no sabes, entonces no te voy a escuchar. Eso es transgredir el límite de la otra persona. Eso no es comunicación asertiva. Eso es una forma agresiva de comunicarse. Transgredir al otro, ¿va? Entonces, eso lo llevamos al punto de la pareja. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo nos está diciendo que seamos así. Entonces, tú al ser consciente de esto, pues es importante entender que necesita haber respeto
y confianza para que pueda existir la comunicación. Punto final, ¿vale? Si no existen cualquiera de esos dos, respeto y confianza, la comunicación no va a ser efectiva. Y si no existe la comunicación efectiva, no importa cuántos límites tú pongas, la persona no te va a escuchar. ¿Ok? No va a escucharte. Por mucha empatía que tengas, por mucha escucha activa, no van a escucharte, ¿vale? Y si te escuchan, van a recibir un mensaje que no es el que tú estás tratando de dar. Eso pasa a diario. Tú estás tratando de decirle a la otra persona, oye, quiero hacer esto con mis amigos, ¿no? Pero si la otra persona no confía en ti, va a decir, ay, no, de seguro se va a ir con otra persona, entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y esto no te lo van a decir, pero tú te das cuenta, tú lo sientes, tú lo notas, porque tú conoces a la persona, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un contexto en pareja, entonces tú tienes un contexto en el cual tienes mucho contacto con la persona, un contacto íntimo, entonces puedes saber cómo reacciona y qué significa hasta cierto punto lo que dice, lo que hace, ¿no? Recordemos que el 70% de la comunicación es no verbal. Entonces, eso te va a decir muchísimas cosas, más de las que dice con la boca, ¿no? Muy bien, punto número 5 y punto final de este episodio tan importante, tan apasionante y tan interesante. ¿Qué hago si siempre termino haciendo lo que quieren los demás? Es importante entender que priorizar nuestras necesidades y deseos a veces es muy complicado, es muy difícil. Cuando hablamos de prioridades, ¿no? Que es lo que decíamos hace un momento. Y decir no es la mejor opción, claro que sí. Pero ¿qué hago si siempre termino haciendo lo que quieren los demás? Aquí la idea es no entrar en vértigo al hacer un cambio enorme de un día para otro, porque eso no va a funcionar. No va a funcionar no por los otros, sino por ti, porque vas a sentir así un vértigo enorme y te vas a marear y vas a decir ¿qué está pasando? Siempre lo he hecho de esta manera y ahora lo estoy haciendo de otra, ¿qué ocurre? No, aquí lo que tenemos que hacer es empezar poquito a poquito. Pasos de bebé, baby steps, poquito a poquito, de menos a más. ¿Cómo? Bueno, pues ¿qué te parece si ponemos 3 ejemplos, no? Normalmente siempre soy seguidor de mi amigo, de mi amiga, y voy a los lugares que vaya. Siempre que mi mamá me marca, yo voy hacia allá, ¿no? Y siempre que mi pareja me dice algo, yo tengo que escucharla por horas, ¿no? Ahí lo pusimos como en niveles de dificultad, ¿no? ¿Cuál sería más fácil? Piensa cuál sería más fácil para ti. Y si no sabes cuál sería más fácil para ti, porque dices, es que siempre lo hago lo que los demás dicen, piensa a quién persona, cuál de esas 3, amigo, pareja, mamá o papá, la persona que quieras, ¿no? ¿Cuál de ellos 3 te da más miedo decirle que no por cómo reaccione? Y a la persona que te dé menos miedo, y si no sabes cuál persona te da más miedo y lo vas haciendo al revés, ¿no? Esta persona me da más miedo, esta persona está en medio y esta persona me da menos miedo, ¿no? Va. Entonces ya que tengas eso, ahí te das a dar cuenta de cuál es la más fácil. ¿Por qué? Pues porque te da menos miedo que cómo reaccione, ¿no? Entonces, de esta forma, empiezas poquito a poquito. Y no te digo que siempre, establece, y justamente ahí es donde está la parte importante de establecer límites. Que establecer límites es respetarte a ti y respetar al otro. ¿Y por qué lo digo? De nuevo, porque cuando tú dices, ay, no quiero ir a la fiesta, pero tal vez tú sí querías, ¿no? Entonces, hazlo, ¿no? Pero cuando no quieras, cuando no necesariamente te guste el lugar, pues ahí lo dices y ahí no lo vas. Ahí no haces lo que normalmente hacías, ¿no? Ahí estás respetándote a ti. Y eso es la parte importante. No establecer límites solo porque sí, ¿no? Solo porque a ver qué pasa o a ver si quiero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después te vas a arrepentir y vas a decir, ay no, pues mejor no pongo límites porque después me voy a arrepentir y me voy a sentir mal. Es que justo ahí no lo hicimos bien, ¿no? Porque sí querías ir. Entonces ahí te das cuenta, es muy curioso esta situación. ¿Y por qué te digo que no vas a querer? Pues porque así funcionamos, te estás entrenando a que poner límites está mal, en lugar de decir que está bien. Hazlo cuando no quieras hacer las cosas, cuando esta cosa realmente no la desees, ahí pones el límite.
no cuando sí, ¿va? Y de esa manera, poquito a poquito, vas a dejar de hacer siempre lo que otras personas quieren, transgrediendo tus propios deseos, necesidades, etcétera, ¿vale? Y recordemos que el miedo, la emoción del miedo surge cuando tú sientes que no tienes los recursos suficientes para lidiar con una situación en particular. Entonces te recomiendo seguir escuchando este podcast, seguir investigando, busca sobre este tema, investiga, googlea, etcétera. ¿Para qué? Para que tengas más recursos. Y eso va a minimizar el miedo. Recordemos, miedo igual a menos recursos para lidiar con algo. Entonces, si tengo más recursos, el miedo va a disminuir, ¿no? Como si fuera una operación así de matemáticas. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que este tema es muy interesante, muy importante y tan útil. Algo que me encantaría que me hubieran enseñado en la primaria, en el kinder, en el maternal, te lo juro. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas cuando uno no lo hace. Confía en tus propios sentimientos, en eso que no se siente tan bien y establece un límite de ser necesario. Gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, por la atención, por el espacio que te das en tu día para escucharme. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés. Te mando un abrazo y hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.